Bienvenido a una lección sobre la existencia y la singularidad de la transformada de Laplace. La transformada de Laplace de Windows. Existe una función f de t es de orden exponencial cuando t va al infinito si el valor absoluto de f de t es menor o igual a m veces e elevado a ct para algunas constantes m y c para t suficientemente grandes, por ejemplo, para si t es mayor que t sub 0, para algunos t sub 0. La forma más sencilla de comprobar esta condición es tratar de calcular que la t luminosa se acerca al infinito de f de t dividida por e elevado a ct, donde nuevamente c es una constante. Si el límite existe y es finito, entonces f de t es de orden exponencial. Consideremos, las funciones f de t son iguales a 2e elevado a t. Y g de t es igual a t al cuadrado, y determinamos si ambos son de orden exponencial. También usaremos c igual a 2, de modo que para f de t tenemos el límite cuando t se acerca al infinito de 2e elevado a la t dividido por e a las 2t, porque estamos dividiendo la base de lo mismo, restamos los exponentes. Esto nos da el límite cuando t se acerca a infinito de 2e elevado a menos t, lo que nos da el límite cuando t se acerca a infinito de 2 dividido por e elevado a t, que sí es igual a 0. Porque el numerador es la constante 2, el denominador aumenta ese límite y, por lo tanto, f de t es igual a 2e elevado a la t es de orden exponencial. Y ahora vamos. Prueba que g de t es igual a t al cuadrado, como se muestra a la derecha. Tenemos el límite cuando t se acerca al infinito de t al cuadrado dividido por e a las 2t. Ahora mismo el límite está en la forma indeterminada de infinito dividido por infinito y, por lo tanto, podemos aplicar la regla del L'Hopital tomando la derivada del numerador y el denominador. Esto nos da el límite cuando t se acerca a infinito de 2t dividido por 2e a las 2t. Que todavía está en la forma indeterminada de infinito dividido por infinito. Volvemos a aplicar la regla del L'Hopital, que nos da el límite cuando t se acerca a infinito de 2 dividido por 4e a las 2t, que en esta forma podemos ver que el límite es igual a 0 y, por lo tanto, g de t igual a t al cuadrado también es de orden exponencial. Y ahora mira, en el Ethereum actual, supongamos que f de t sea el final continuo del orden exponencial para una determinada constante c, entonces f grande de s es igual a la transformada de Laplace de f de t se define para todos los s mayores que c, lo que significa que en nuestro caso las transformadas de Laplace existen para f de t, y g de t para s mayor que 2. La existencia no es demasiado difícil de ver. Supongamos que f de t sea de orden exponencial, es decir, que el valor absoluto de f de t sea menor o igual a m veces e del ct para todo t mayor que 0, para simplificar tenemos t sub 0 igual a 0, sea s mayor que 0, en otras palabras, s menos c es mayor que 0. Según el teorema de comparación del cálculo, la integral impropia que define la transformada de Laplace de f de t existe, si existe la siguiente integral. Tenemos la integral de 0 a infinito de elevado a menos st multiplicado por m por elevado a ct de t. Para el primer paso podemos factorizar la m y luego multiplicar donde tenemos. A base de sumamos los exponentes, y si descontamos un factor negativo tenemos e elevado al opuesto de s menos c veces t para integrar. Realizamos la sustitución u, que he mostrado aquí, en el extremo izquierdo, que esto nos da que de t es igual a 1 dividido por el opuesto de s menos c y, por lo tanto, la antiderivada s elevado a opuesto de s menos c multiplicado por t, todo dividido por el opuesto de s menos c. En este punto, dado que el límite superior es infinito, deberíamos reescribir esto como un límite, lo que he hecho a continuación. Reemplazamos infinito por h, lo que nos da m veces el límite cuando h se acerca al infinito de para la antiderivada. Moví a la potencia de, el opuesto de s menos c veces t al denominador, lo que cambia el signo del exponente. Deberíamos facilitar la búsqueda del límite, así que ahora tenemos m veces el límite como h se acerca a infinito a una f grande de h menos una f grande de 0, desde aquí, la gran f de h o la primera fracción se acerca a 0, y para la segunda fracción e, al 0 es igual a 1, lo que nos da m veces 0 menos 1 sobre. Lo opuesto a s menos c, que simplifica solo m dividido por la cantidad de s menos c. Recuerde que m, s y c son todas constantes donde s menos c es mayor que 0 y, por lo tanto, existe la integral impropia que verifica la existencia de la transformada de Laplace. La transformación también existe para algunas otras funciones que no son de orden exponencial, pero que no serán relevantes para nosotros. Antes de abordar la unicidad, observemos que para las funciones de orden exponencial obtenemos que su transformada de Laplace encae en el infinito, lo que significa que el límite cuando s se acerca al infinito, una f grande de s es igual a 0.
Y ahora veamos el teorema de la unicidad. Supongamos que f de t y g de t son continuas de orden exponencial. Supongamos que existe una constante c tal que f grande de S es igual a big G de S para todos los S mayores que C, entonces se deduce que f de t es igual a G de t para todo t mayor o igual a 0 y, finalmente, tanto los teoremas de existencia como los de unicidad se mantienen por partes. Funciones continuas, así como la función de paso unitario. Espero que esto te haya resultado útil. Extranjero.